Buenas tardes. Vamos a hablar ahora del examen y diagnóstico neurológico. ¿Por qué hacemos una evaluación neurológica aparte? ¿Para qué se hace esto? Si en realidad dentro del examen físico, igual que el hígado, la evaluación del hígado, la evaluación de la garganta, que si yo está incluido, en realidad se hace una evaluación neurológica aparte porque el diagnóstico neurológico representa una evaluación un poco más compleja. Implica aplicar un método racional y deductivo y que está basado en la historia clínica, en la observación y en el examen específico y técnicas complementarias. El objetivo del examen neurológico, como es tan extenso el sistema nervioso, parte desde el cerebro y termina en el último músculo del dedo del pie, requiere que nosotros hagamos una evaluación detallada para poder determinar el lugar donde se produce la lesión, ya que un mismo déficit puede estar asociado a una lesión en el cerebro o en el músculo. Y los estudios y obviamente los diagnósticos son diferentes. Entonces, uno de los objetivos principales de la evaluación neurológica es la localización. Bueno, la evaluación neurológica en el niño se complejiza cuanto más pequeño es el niño, porque obviamente las funciones cerebrales están más difusas, algunas no están desarrolladas y algunas se pierden y se ganan nuevas funciones. Entonces, es imprescindible cuando nosotros vayamos a hacer una evaluación neurológica a un niño, conocer el desarrollo psicomotor y los hitos del desarrollo que va a tener un niño. Es así, no podemos evaluar marcha, por ejemplo, en un niño menos de un año, ¿no es cierto? Entonces, cuando partimos de la evaluación, con la evaluación neurológica, el primer paso siempre va a ser la historia clínica. Es uno de los pasos fundamentales. De hecho, hay un dicho que dice, es preferible un neurólogo ciego que un neurólogo sordo, porque el escuchar y el tener todos los antecedentes son fundamentales. ¿Qué tenemos que recabar acá con cualquier historia pediátrica? Los antecedentes perinatales, las enfermedades previas, la historia familiar, y para nosotros es muy importante el pedigrí o el geniograma, ver sobre todo por lo menos las dos primeras generaciones, hacer un mapa del geniograma y por supuesto los antecedentes del desarrollo. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos reclamado la historia clínica, esos aspectos generales, hay que pasar a la evaluación. Siempre es importante tener un esquema de observación, ya hacer un esquema mental general. Aunque en el niño no siempre vamos a poder seguir este orden, es importante tenerlo en mente. Entonces, el esquema parte primero con la observación. Ese es el primer gran paso. Segundo, vamos a ver, evaluar la cabeza. Tercero, vamos a ver los pares craneanos. Después vamos a ver la motricidad y vamos a ver la sensibilidad. ¿Ya? Entonces, siguiendo el esquema, la observación es básicamente observar al niño cuando entra al consultorio, cuando lo colocan en la camilla, observar la actitud, la posición, la reacción que tiene el niño en el consultorio. Con la observación nosotros vamos a determinar ciertas cosas. Primero vamos a determinar el nivel de alerta. Ya, sobre todo en lactantes y en niños no verbales, esto te va a ser dado por precisamente la actitud que tiene el niño, cómo se mueve, qué posición toma. Ya, entonces el primer paso es determinar el nivel de alerta o el nivel de conciencia. Después veremos el tono y la postura. Esto también va a dar datos del nivel de alerta. Usualmente el recién nacido va a tener un tono flexor y con la cabeza levemente ladeada a la derecha. ¿Cómo se mueve? ¿Cuáles son sus movimientos espontáneos? ¿Qué actitud tiene en el consultorio? Usualmente los niños lactantes tienen un movimiento asimétrico, medio tembloroso. Ya los niños más pequeños, los preescolares, tendrán ya movimientos más intencionados, más organizados, en bloque. Ya hay que ver cómo se mueve la cara, las expresiones faciales, los movimientos respiratorios y ver si no tiene un olor especial. Esto es muy importante. A veces hay algunos metabolitos que se eliminan en la orina principalmente que le dan un olor especial. Entonces, esto puede traducir la
posibilidad de una enfermedad metabólica. Entonces tenemos que ser muy, muy suspicaces al buscar esas. Sueño profundo, usualmente el niño está dormido y no se mueve o se mueve mínimamente. Este tiempo puede estar en sueño profundo el niño alrededor de 8 horas. Sueño con movimiento es igual, movimiento, sueño, pero tiene algún movimiento, se acomoda, pero está dormido. Este tiempo puede estar alrededor de 8 horas también en este sueño. Alerta quieto, está ojos abiertos, está despierto, pero no hay movimiento o es muy escaso, ¿ya? Este tiempo es más o menos 2 horas en el niño. Alerta con movimiento, está despierto, ojos abiertos, y los movimientos son asimétricos de las extremidades superiores, inferiores, movimientos continuos. No está en llanto, está vigil. Esto puede mantenerse más o menos alerta quieto 2 horas. Y llanto o vocalización, sobre todo esto se da en demanda de alimentación o alguna necesidad, está mojado. Esto puede ser también unas 2 horas al día. Cualquier alteración en esto, es decir, que el niño esté más allá de 8 horas o esté con un sueño profundo muchas horas, ya representa una alteración de conciencia. Después de evaluar el nivel de conciencia en la observación, tenemos que ver la piel. La piel es súper importante porque recordemos que la piel y el sistema nervioso derivan de la misma hoja embrionaria. Entonces, ¿qué hay que ver en la piel? Hay que ver si no tiene manchas, hay que ver el tono, la turgencia de la piel, hay que ver el olor nuevamente y hay que ver la carita, la presencia de dismorfias. ¿Qué es dismorfia? Una dismorfia es una variación de la simetría normal de los rasgos faciales o alteraciones estructurales en la formación de órganos. Eso ya sería una dismorfia mayor. Entonces, si nosotros vemos la piel, podemos ver, hacer el diagnóstico solo viendo la piel de por ejemplo, neurofibromatosis tipo 1, en el cual hay estas manchas café con leche difusas, o puede ser algo mucho más grave, que es como el xeroderma pigmentoso, en el cual hay compromiso de las mucosas y hay estas placas, y generalmente estos niños tienen retraso mental asociado. O si le damos la vuelta, siempre dar la vuelta al niño, podemos ver esta área de como una especie de hipoplasia, pérdida de coloración en la piel, en la región lumbar. Esto constituye un estigma de una disrafia, entonces sí hay que verlo. O puede ser unas alteraciones más difusas como esta, que es un hemangioma facial principalmente, pero tiene también el resto del cuerpo, que corresponde igual a otra enfermedad, que es el síndrome de Sturge-Weber. O acá no se ve muy bien en la foto, pero si alcanzan a ver, es una manchita como si fuera una hojita blanca, más clara, mancha hipopigmentada, y en este caso la presencia de esas manchas puede ser sospechar una enfermedad que es la esclerosis tuberosa. Entonces, solo viendo la piel ya podemos hacer un diagnóstico, por lo tanto es súper importante descubrir la piel del niño. Después vamos a ver, como les decía, las dismorfias. Y hay dismorfias como en este niño, que claramente vemos que hay cosas que no están simétricas. La forma de la oreja, los ojitos, la nariz, el mentón, la microrretognatia. Si lo ves más abajo, los talones prominentes, el pie en batea. Entonces, cuando hay muchas dismorfias, la posibilidad de que se convierta en una enfermedad cromosómica es alta. Por ejemplo, este caso corresponde a una trisomía 18. ¿Ya? O puede haber este tipo de dismorfias que son más sutiles, como por ejemplo la nariz ancha, los dientes en punta, los labios gruesos, los ojitos con un discreto hipertelorismo. Estas dismorfias corresponden al síndrome de Williams, que usualmente son niños que van a tener retraso mental. O dismorfias más características como esta, en el cual hay un cierre anormal de las suturas, una falla en el desarrollo del macizo facial, unos polisindactilia, que se asocia al síndrome de Apert. Entonces, la presencia de dismorfias menores, por lo menos 3 dismorfias menores, hacen que la posibilidad que hay una dismorfia mayor, es decir, de órganos vitales como corazón, sistema nervioso, riñón, sea de un 90%. Entonces, siempre hay que buscarlas. ¿Ya? Y a veces solo de ver hacemos el diagnóstico. O pueden ser estas otras, por ejemplo, esta niña, vean,
unas orejas rotadas, un labio fino, una punta nasal ancha, ya unas fisuras palpebrales horizontales. Uno no sabe a qué corresponde, pero evidentemente no tiene las dismorfias claras y en realidad a qué corresponde no sabemos, pero ya debemos estudiarla para ver si no tiene alguna otra alteración. O esta que es muy clara, que si ustedes la ven claramente tiene un síndrome de Down y todos podemos conocerla. A veces hay dismorfias que están asociadas a síntomas sistémicos, como por ejemplo en este paciente, como ven, y que evolucionan a lo largo del tiempo, es decir, nace y no tiene dismorfias, pero va creciendo y le aparecen esta nariz plana, estos deditos en garra, con las articulaciones, con los metacarpos más anchos, corresponden a una enfermedad que es la mucopolisacaridosis, ya que puede tener varios tipos. Este es el tipo 4, que no es tan intenso, pero el tipo 2 que tiene muchísimo más dismorfias. Entonces, solo de ver y de describir las dismorfias uno puede hacer un diagnóstico. Y este que es más, digamos, es una alteración frecuente, pero que a veces pasa de ser percibida, es el síndrome de alcohol fetal, que tiene características dismórficas muy típicas, muy propias, ¿ya? Y que la presencia de esto se traduce en este síndrome. Y esto es el consumo de alcohol, no importa la intensidad ni la cantidad, incluso no importa ni el tiempo de la gestación, puede haber alguna alteración por el alcohol, ¿ya? Y estas son estas dismorfias. Después de ver las dismorfias, la piel, pasamos ya al examen general más específico. Y aquí uno de los primeros pasos, y no hay que olvidarse, es medir la cabeza, el perímetro cefálico. Se mide con una wincha alrededor de la cabeza que pasa por encima del surco superciliar y atrás del occipital y se va midiendo cuánto es el perímetro. Usualmente lo mejor es colocarlo en una escala, ya en estas tablas para niños y niñas. Pero de acuerdo a eso es lo mejor. Vamos a determinar si este niño tiene una cabeza normal o está por encima o por debajo de las desviaciones estándar esperadas para su. Entonces podemos tener esas dos situaciones. Si está por debajo de menos 2 desviaciones estándar, hablamos de microcefalia. Microcefalia, cerebro pequeño. Cerebro pequeño es un cerebro dificultado. Entonces, cuanto más alejado esté de la menos 2 desviación estándar, más probabilidades de que esta microcefalia se convierta en una microcefalia con retraso mental, ¿cierto? O puede ser al contrario, una macrocefalia, o sea, cabeza grande. En la macrocefalia, en un gran porcentaje están asociados a hidrocefalia, pero no en todos. Hay algunas macrocefalias que no necesariamente tienen hidrocefalia. Tal es el caso, por ejemplo, de esta enfermedad que es rara, pero existe, que se llama enfermedad de Canavan, en la cual hay una macrocefalia, pero no hay una hidrocefalia. Lo que hay es un aumento de la masa encefálica, producto de acumulación de sustancias, de un esfingolípido, que constituye una alteración en la mielina y que genera esta macrocefalia. Entonces, siempre cuando vemos el examen de la cabeza hay que recordar que hay que medir la cabeza. Ideal, una medición a veces no es suficiente, sino tener una curva de medición. Y siempre relacionar este perímetro cefálico con el peso, la talla y la edad, porque puede ser una cabeza pequeña, pero el niño está también en peso y talla bajo para la edad, entonces es una cabeza normal. Hay que palpar la forma de la cabeza, hay que ver qué forma tiene, ya eso nos va a dar, más adelante vamos a ver que hay distintas alteraciones en la forma de la cabeza. Algunas veces hay que auscultar la cabeza porque aparecen soplos, soplos cefálicos que pueden dar, estar asociados a malformaciones arteriovenosas, por ejemplo. Y percutir la cabeza, esto sobre todo en niños en los que las fontanelas ya cerrados es el principio que se utiliza para evaluar los cántaros de cerámica que van a tener una distinta tonalidad si está rajado, abierto, a otro que está íntegro, ¿no? Entonces esto nos da idea de las suturas. Y como les decía, el otro parámetro que hay que ver en la cabeza es la forma. La forma está dada por
las suturas entre los huesos del cráneo. Entonces tenemos una sutura que se llama la coronal, que es la que está en esa parte, la sagital, la lamboidea y una parte en la parte frontal anterior que une los dos huesos frontales, que es la metópica. Entonces, usualmente estas suturas están abiertas y se van cerrando en el periodo postnatal alrededor de variable sexto, hasta terminan fusionándose hasta el segundo año, pero puede ocurrir que se cierran precozmente. Entonces esto va a crear una alteración en la forma del cráneo. Recordemos que el cráneo crece perpendicular a la sutura que se cierra. Entonces, por ejemplo, puede haber una trigonocefalia, que es un cráneo en punta, y se produce por cierre precoz de la sutura metópica. Después podemos tener esta que es bien común, que es la escafocefalia, es un cráneo alargado. Es por cierre de la sutura coronal. Usualmente es muy típico en prematuros. Podemos tener este otro cráneo que se llama braquicefalia y es pues por cierre de la sutura coronal, y en este caso va a ser un cráneo alargado, ¿no? Achatado en los polos y alargado en los lados. Y a veces podemos tener esto, ¿no? Solamente un lado. Esto se llama plagiocefalia. Ahora, la gran mayoría de las plagiocefalias pueden ser posturales, es decir, que el niño ha estado muy apretado en útero o está acostado solamente de ese lado y hace que tenga esa forma el cráneo. En gran parte de las craniosinostosis, sobre todo algunas como la trigonocefalia o la escafocefalia, requieren una reparación quirúrgica, ¿sí? Permitir separar la sutura y permitir que el cerebro se pueda seguir expandiendo, porque si el cerebro queda apretado. En algunos casos también hay craniosinostosis asociadas a síndromes. Tal es el caso del síndrome de Cruzón, en el cual tiene una craneosinostosis coronal, pero también tiene una hipoplasia de las órbitas y del desarrollo del macizo facial. Entonces, este síndrome genera muchas dismorfias que a veces requieren reparaciones quirúrgicas distintas para reconstruir la cara y asegurar la funcionalidad del niño. La mayor parte de los Cruzón, sin embargo, tienen una buena capacidad. Después de ver el cráneo, vamos a pasar a los pares craneales. Son 12, para recordarles solamente. Entonces, el primer par casi no se explora, exceptuando en algunas situaciones, como por ejemplo trauma facial o el hijo de una madre diabética porque puede tener los bulbos olfatorios atróficos. Cuando exploramos el segundo par. Y el segundo par, el óptico, es uno de los pares que se puede ver directamente. Es el único quizás. Entonces, cuando es recién nacido a veces es difícil explorar, pero una cosa sí hay que hacer a todo niño es el test de Bruckner o el test de buscar el rojo pupilar, que básicamente es alumbrar con el estetoscopio y ver si se recoge un reflejo de la retina, que se ve como el ojo, el velamiento en las fotos, en las fotografías. El rojo pupilar debe estar presente en ambos ojos, simétrico, bilateral. Si no está, esto implica que hay una opacidad, una leucocoria, y eso requiere una evaluación inmediata. Después es el único par que podemos verlo y se ve con fondo de ojo, ya a través del uso de un oftalmoscopio y ver el nervio óptico directamente. Cuando hacemos un fondo de ojo podemos tener distintos hallazgos. Puede haber una hemorragia retiniana que se va a ver así. Esta hemorragia retiniana puede estar asociada al trauma infantil, sobre todo en niños menores de 2 años. Puede ser un dato de trauma. Podemos encontrar esto, una atrofia óptica en la papila pálida, no nacarada. O podemos encontrar esto, que es un edema de papila. No se ve aquí el borde de la papila, los vasos salen como choricitos. O algunas alteraciones más específicas como estas manchas rojo cereza propias de la enfermedad de Tay-Sachs. Entonces, el fondo de ojo es muy importante de hacer. ¿Podemos ver la agudeza visual en el recién nacido? Pues sí, en realidad a las 26 semanas el niño ya parpadea la luz, a las 34 semanas sigue a la luz y el término, niño recién nacido término, ya fija y sigue y se puede elucidar el nistagmus optocinético, que significa
la provocación de un nistagmo cuando uso una banda de bicolor, ya, porque el niño va a seguir un color y va a hacer un nistagmo. Pero es importante reconocer que el recién nacido es miope, tiene una visión de 20-150, por lo tanto requiere que los ojos los objetos se los ponga cerca. La visión de colores se termina de desarrollar a los 2 meses y hasta entre los 2 o 3 meses prefieren los rostros. Ya después se puede usar para evaluar la agudeza visual mediante esta cartilla, la cartilla de Schlemm, que va a tener números y va a tener esto que son adaptaciones de los 3 palitos que se puede educar al paciente para que te indique con los 3 deditos, ya en pacientes que no saben leer. Y este es un método indirecto de ver la agudeza. También se puede hacer campimetría. La campimetría implica ver el campo visual por confrontación. Usualmente esto hacemos en niños que colaboran, y esto es después de los 6. Antes de eso es muy difícil poder hacer campimetría. Y la campimetría está basada en el principio de que las retinas nasales, nasal y temporal, perdón, se entrecruzan y esto genera pues que haya una localización en la imagen cuando hacemos una campimetría. Ya, los otros pares, los oculomotores, el tercero, el cuarto y el sexto, son pares que sirven para la motilidad ocular. Tercer par, además, inerva el elevador del párpado y el músculo ciliar. Entonces, estos se ven primero observando al niño cómo mueve espontáneamente, cuál es la posición neutra de sus ojos. El reflejo ojos de muñeca, el mover los ojos a un lado y al otro, implica activo después de las 25 semanas. Además de ver la motilidad de los pares, se ve la presencia de reflejos fotomotores. Entonces, se evalúa la mirada hacia arriba, la mirada hacia abajo, la mirada hacia afuera, la mirada hacia adentro y la posición en reposo. ¿Ya? Y con eso se evalúa todos los músculos. ¿Qué podemos tener? Podemos tener un estrabismo paralítico, es decir, un ojo quieto, ¿ya? Levemente desviado, y el otro es el activo. La parálisis conjugada de la mirada, es decir, que el paciente tiene imposibilidad de elevar los ojos o mirar hacia abajo. Y puede haber un nistagmus, que es un movimiento continuo, una sácada en distintas regiones del ojo. Entonces, eso básicamente se explora pidiéndole al paciente que siga una luz en los 4 puntos cardinales. Entonces, si nosotros vemos los oculomotores, podemos ver esto. A ver, aquí el paciente tiene ptosis, tiene la midriasis y el ojo fijo. No mueve. Otra vez, midriasis, ptosis, el ojo fijo. No se mueve igual que este. Esto es una lesión del tercer par izquierdo completo porque tiene la pupila afectada. Podemos ver esto, que es básicamente un nistagmus. Si el nistagmus es persistente, hay que descartar que no haya una lesión de la vía óptica, es decir, el paciente no vea. Y puede haber este otro que lleva a un lado, lleva adentro, y otra vez, lleva adentro, lleva afuera, pero este lleva adentro, solamente afuera está paralizado. Entonces esto es una parálisis del sexto par izquierdo. ¿Ya? Después, dentro de la evaluación de los pares oculomotores está la evaluación de la pupila. ¿Qué tenemos que ver? Respuesta a la luz, el reflejo convexual y la convergencia. Normalmente con la luz yo voy a ver las pupilas de este tamaño. Llamaré anisocoria cuando hay una más grande que la otra. Miosis cuando están pequeñitos y midriasis cuando están grandes. Entonces, podemos tener una midriasis no reactiva, que yo le pongo con las pupilas dilatadas. Miosis bilateral, al contrario, pupilas muy pequeñas. Anisocoria, que tiene una pupila abierta y la otra cerrada. Ya esto es lesión del tercer par. O pupilas isocóricas, que es lo más común. Ya las igualitas normales
Después de ver los pares oculomotores, tenemos los pares, el quinto par craneano. El quinto par craneano es el nervio trigémino y está encargado de la sensibilidad de la cara, la córnea, la boca y la mucosa nasal. Tiene una parte motora también que permite mover los músculos de la masticación y el reflejo maceterino. Entonces, el quinto par se puede explorar tocándole a la cara con un algodón para que perciba el niño, o se puede también evaluar la parte motora pidiendo que masque. ¿Ah? En los lactantes, la succión es una manera de evaluar el quinto par, no solo el quinto, sino los otros pares, el glosofaringio, el vago, etc. El séptimo par es el nervio facial, es un nervio mixto que va a inervar 2/3 anteriores de la lengua, las glándulas salivales, lacrimales, pero principalmente los músculos que le dan la expresión facial, los músculos de la. Entonces, a ver, aquí cómo exploramos el trigémino, la sensibilidad de la cara con los puntos, una rama superior, una media y una inferior, y también podemos explorar con el reflejo corneal. A ver, vamos a ver si. Con una torunda de algodón tocamos la córnea y se produce el cierre de los ojos. ¿Eh? Ahí está, toca la córnea y el reflejo corneal, el paciente cierra el ojo. Ya en este reflejo el aferente es el quinto par y el eferente. Acá vemos otro reflejo corneal, en el cual se toca y el paciente debe cerrar el ojo. Entonces, ¿cómo ocurre el reflejo corneal? Sensibilidad de la córnea está dado por el trigémino, ingresa, trigémino y se entrecruza, parte de la corteza visual y demás, y la respuesta es un reflejo al tronco, responde con el nervio facial, ya que es el que cierra el ojo. Hay que diferenciar, como decía en el texto anterior, del compromiso facial periférico, del central, y el compromiso facial, que en realidad no es un facial. Entonces, en este niño, por ejemplo, vemos cuando no está llorando ni nada, es muy simétrico todo, pero llora y se desvía la boca hacia abajo. ¿Ah? No hay compromiso en la parte superior, solamente la parte inferior. Esto no corresponde a una parálisis facial. Ya la parálisis facial produce una alteración en la motilidad, tanto en reposo como en actividad. Este niño que mostramos acá es un niño que tiene una parálisis, una agenesia de los músculos depresores del ángulo de la boca. Por eso es que cuando ríe, un lado cae y otro no. ¿Ya? Pero no es una parálisis facial. En cambio, al niño de al lado, en la figura esta, acá, vemos que evidentemente el niño cierra un ojo, pero no cierra el otro y hay un borramiento de todo el cono nasogeniano. Aquí claramente hay un compromiso facial, ¿ya? Y en este caso es un facial periférico, ¿no? Bien, como les decía, muchos de estos asimetrías solamente cuando ríe, cuando llora, están asociados a una agenesia o una debilidad del músculo depresor del ángulo de la boca, que es ese rojito que está ahí dibujado. ¿Ya? Pero obviamente esto solamente compromete cuando ríe. El octavo par, el par auditivo, es en realidad auditivo vestibular. Ya a las 28 semanas puede parpadear al ruido y no vamos a saber con certeza cierta si el paciente escucha o no escucha. Por eso sería importante que este paciente sea todo recién nacido evaluado con emisiones otoacústicas como screening para saber si escucha o no. ¿Ya? Indirectamente podemos usar sonajero, el diapasón, pero lo que es 100% fidedigno es las emisiones acústicas o los potenciales evocados. En la otra parte, el nervio vestibular está relacionado con la posición y los movimientos de la cabeza, el equilibrio. Ya el nervio coclear, obviamente, el examen de la audición es fundamental y a veces, si el niño ya colabora, podemos hacer la prueba de Rine y la de Weber.
la prueba de Rine, que consiste en colocar el diapasón en la mastoides y se le vise vibrando, obviamente, y el paciente nos avisará cuando deje de ir por vía ósea o por vía auditiva, ¿no es cierto? Cuando deja de percibir primero. Entonces, en la prueba de Rine, la base de diapasón está vibrando en la apófisis mastoides y al dejar de percibir se acerca el diapasón al conducto auditivo. O sea, aquí ya no percibo, lo llevo al conducto auditivo. Cuando el paciente percibe mejor el oído que con la vibración, esto es una prueba de Rine positivo. Y si no percibe, es una prueba de Rine negativo. Es decir, tiene una alteración. La parte vestibular es más compleja, tanto la parte vestibular como cerebelosa no se evalúan en niños que no marchan, que no caminan. Y el aparato vestibular descansa en los canales semicirculares, que son los que detectan la aceleración de la persona y freno en los tres planos del movimiento. El aparato vestibular está formado obviamente por los canales semicirculares y el utrículo y el saco. Bien, lo interesante es que existen unos núcleos que se llaman núcleos vestibulares, que son los que van a regular una serie de funciones y están en interrelación con otros. Entonces va a tener conexiones con el cerebelo, con otros núcleos motores, con la médula, con el tálamo, con el sistema autónomo, etc. ¿Ya? ¿Cómo explorar la parte vestibular? En realidad no se explora en niños pequeños, menos de 5 años, muy difícil. Cuando exploramos en niños mayores, tal vez lo que puede ayudar es ver los reflejos vestibulares. Tenemos el vestíbulo ocular, el vestíbulo espinal y el vestíbulo cólico. El vestíbulo espinal es la mantención de la postura erguida de un paciente. El reflejo miotático, el reflejo profundo, es el que va a hacer que perciba el paciente dónde está la extremidad, en qué lugar y qué posición visoespacial tiene. El reflejo vestíbulo cólico es el que actúa sobre los músculos cervicales y permite estabilizar la cabeza, sobre todo cuando hay movimientos impredecibles. Usualmente protegemos la cabeza. ¿Ya? Y el reflejo vestíbulo ocular mantiene la fijación en un objeto estacionario cuando tú te estás moviendo. ¿Ya? Y estos están relacionados con reflejos también del canal semicircular, control otolítico. Entonces, una maniobra sencilla para controlar la postura, ver si no tiene alteración vestibular en sí, es la maniobra de Romberg, en la cual se pone al paciente de pie con los ojos cerrados, ya una primera vez, y se ve cómo se mantiene el equilibrio. Y en otra oportunidad se hace el test de Romberg, Tandem Romberg o Romberg sensibilizado, en el que se pide que el paciente se mantenga de pie con un pie elevado. Otro test que puede servir para ver el tono y el equilibrio es el test de Barani, que básicamente consiste en que el paciente coloque las dos manos al frente de su pecho con los dos dedos extendidos y ver en qué momento el dedo cae, tiembla o se mueve. Ya eso lo podemos hacer en confrontación, o sea, ver mi mano y ver el paciente. También para evaluar la función vestibular están los test calóricos, que no vamos a tocar aquí, pero lo que implica es que cuando se hace una irrigación con agua fría o con agua caliente al conducto auditivo, este va a producir una respuesta diferente de nistagmos. ¿Ya? Y de acuerdo a esta respuesta uno puede determinar si hay compromiso de tronco encefálico o no. No vamos a hablar mucho más de los tópicos porque es más complejo. Ahora, evaluar los pares bajos, que se entienden por pares bajos el 9, el 10 y el 12, también el 11, pero bueno. Junto con el trigémino facial son pares craneales encargados de la alimentación, de la deglución del niño
de la succión, ¿ya? En la deglución participa el 9 y el 10 y en la succión todo el resto. Ahora bien, si bien ya se ve que el niño puede tragar líquido cefalorraquídeo en la barriga de la mama, en realidad el control y la maduración completa del reflejo de succión no se logra antes de las 37 semanas. Los pares bajos, el 9 y el 10, así se llaman, son los que participan en la inervación del paladar. Se ve la simetría, se ve el reflejo nauseoso y la fonación. Ya estos pares inervan las cuerdas vocales. El noveno par o el nervio espinal es el que evalúa el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Y el décimo par, el nervio motilidad de la lengua. Entonces, se puede ver el trapecio y el esternocleido como movimientos de la cabeza. ¿Ya? Se pide que venga la cabeza, que levante los hombros y se hace una resistencia. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, si ustedes ven, hay una simetría entre los músculos esternocleidomastoideos de uno y el otro, igual el trapecio. Esto es una atrofia o hipoplasia del músculo trapecio y del esternocleido, una lesión del nervio espinal. Después de ver los pares se ve la función motora. La función motora tiene partes y vamos a tener la evaluación de la postura, de la motilidad, del tono, de la fuerza, de los reflejos y de la marcha. Es fundamental poder diferenciar en la evaluación de la función motora la lesión de primera versus segunda neurona, es decir, la lesión de la vía piramidal o de la lesión de la motoneurona inferior. Entonces, cuando el tono y la postura se puede evaluar solo observando y con algunas maniobras, ¿ya? Hay que recordar que el tono maduro del recién nacido normal es la flexión de las extremidades inferiores y las superiores también, o sea, en flexión. Este tono se adquiere recién a las 6 semanas. Entonces, se ve primero la inspección. Ver al observar, se ve el tono y el trofismo de la extremidad. Ya, como ven acá, puede ser una extremidad más pequeña, eso es atrofia. O a veces se puede ver estas pequeñas contracciones del músculo. Ahí no sé si se ve, que son contracciones aisladas de algunas fibras musculares que se llaman fasciculación. Ya, la atrofia, que puede ser distal, extremidades superiores e inferiores. O podemos ver esto que se llama la pseudohipertrofia. Se ven los músculos como gorditos, pero en realidad están bastante delgados y esto es acumulación de grasa. Es muy típica de algunas enfermedades periféricas. ¿Ya? También puede haber pseudohipertrofia de músculos de la cintura. Pero esto no es igual al del gimnasio, porque aquí miren, el brazo es extremadamente delgado. Entonces es una pseudohipertrofia. Después de evaluar la inspección, ver el trofismo, podemos ver el tono. El tono se puede ver mediante la palpación, la motilidad pasiva y la resistencia. La palpación uno palpa el tono de los músculos, la resistencia que ofrece al tocarlos, ¿ya? Después podemos ver motilidad pasiva y resistencia. Yo movilizo la extremidad y siento la resistencia que me opone al movimiento, ¿ya? Tanto en extremidades superiores como inferiores, en flexión y en extensión, ¿ya? Y podemos ver en niños pequeños con algunas maniobras, como por ejemplo esta de acá, que es la suspensión vertical, y esta es la suspensión horizontal. Entonces, podemos tener hallazgos. Hipotonía, ¿ya? O hipertonía. La hipotonía es la disminución del tono muscular, ya, en el cual acá vemos el niño, por ejemplo, a la suspensión, brazos estirados y la cabeza cae, ¿ya? No acompaña al tórax. Y en la suspensión horizontal el niño queda como una U invertida.
no levanta la cabeza. Esta hipotonía puede ser por lesiones de los músculos, por lesiones del sistema nervioso periférico o por lesiones del sistema nervioso central. Ya como ejemplo de una hipotonía neonatal está el síndrome de Wernicke-Hoffmann, que es una de las causas genéticas más comunes de hipotonía congénita. Como ven, estos niños pueden tener esta carita normal, muy vivaces, pero una hipotonía severa del cuerpo. No son capaces de desplazar la extremidad ni contra gravedad. Ya es el cuadro más grave, es genético y usualmente se produce una degeneración de las motoneuronas inferiores que van muriendo genéticamente predeterminado, incluso inútero. Y el niño nace con una hipotonía severa que al final puede ser este otro que es el síndrome de Prader-Willi. En realidad es un niño hipotónico, muy hipotónico en periodo neonatal. A veces puede hacer alteraciones metabólicas como hipoglicemia y que más adelante en la adolescencia o en la etapa escolar desarrolla una obesidad centrípeta, retraso mental y es el síndrome de Prader-Willi. Ojo, hay que tener cuidado con las alteraciones del tono. Con esto todavía se ve que es el tétanos neonatal. Ya en el tétanos el niño tiene hipertonía, rigidez, pero en este caso es una hipertonía dolorosa. Ya es muy irritable y genera mucho dolor. Después de ver tono, también podemos ver tono y fuerza en niños mayores con algunas maniobras. Ya hay esta maniobra que es las manos con las palmas hacia arriba, ya que se lo puede hacer sentado o acostado. Esa es la maniobra de paresia mínima. Ya permite ver si no hay alguna debilidad. Y después se hace la evaluación con resistencia, con alguna fuerza, se aplica fuerza. Entonces le pide que flexione y uno pone resistencia, que le apriete los dedos y vamos a ver la fuerza. Lo mismo se hace en extremidades inferiores. Ya se hace motilidad pasiva y después se hace movimientos contra resistencia para ver si el paciente lo vence. Un signo característico es el signo de Gowers. Ya se hace una maniobra en el cual se sienta al niño en el piso y se pide que levante. Y el signo de Gowers es esto, que al estar sentado, acostado en el piso, el incorporarse implica casi una trepada por el cuerpo. Y esto se da por debilidad de pinturas, ¿ya? Una enfermedad característicamente que viene con este tipo de debilidad es la distrofia muscular de Duchenne, que es un tipo de alteración muscular en la cual el músculo pierde esta fijación de la fibra a la membrana plasmática. Y eso genera una instabilidad en la fibra nerviosa que se degenera y se vuelve grasa. ¿Ya? Entonces, generalmente son niños sanos y empiezan a manifestar sus síntomas alrededor de 1 año y medio, a veces 2, ¿ya? Y progresivamente van adquiriendo mayor debilidad y perdiendo incluso la marcha y el control, ¿ya? Otra distrofia rara, pero también existe, es la distrofia miotónica de Steiner, que tiene una presentación muy variable. Podemos tener pacientes que tienen miotonía. En estos casos es una incapacidad de relajar el músculo. Puede evolucionar con retraso mental o puede tener una forma neonatal grave en los cuales los niños fallecen usualmente antes del mes. ¿Ya? Después de ver el tono, la fuerza, podemos ver la percusión muscular y eso nos va a ayudar a ver este signo que les decía, la miotonía. Afloja la mano. Eso es, muy bien. Ahí le golpea y lo que ocurre es una Clarito. del músculo. Eso es una... Ahí está. A ver esta. Flojita. Ahí produce una contracción. Eso es. Bien. Cuando hablamos de fuerza, nosotros tenemos que evaluar siempre en una escala de fuerza que va del 0 al 5, donde 0 no hay contracción muscular y 5 es la contracción muscular normal, ya contra gravedad y resistencia. En ese rango evaluar la fuerza. Finalmente, los reflejos. Recordemos que los reflejos son respuestas motoras a estímulos sensoriales
y usualmente estos reflejos se integran a nivel medular. ¿Ya? La neurona sensitiva hace sinapsis con la neurona motora y se da la respuesta. Entonces, no hay reflejos que lleguen al cerebro, todos se integran en el tronco. ¿Y cómo evaluamos los reflejos? Esto se evalúa igual en niños adultos. Tenemos el bicipital, el tricipital, el radial, el cubital, el rotuliano y el aquiliano. ¿Ya? ¿Para qué sirven los reflejos? Para determinar un nivel sensitivo. Ya, si, por ejemplo, si tenemos abolido el reflejo bicipital, esto implica que las raíces C5, C6 pueden tener alguna alteración. Ya está mal. Entonces, ese es el valor de los reflejos. Hay otro, en el recién nacido se toman los mismos reflejos, excepto que hay dos hitos más. Uno que se llama el reflejo de aductor cruzado, en el cual hacemos el estímulo en una extremidad y la otra va a flexionar. Y el pectoral, que va a dar una respuesta muy similar a lo que es el reflejo. ¿Ya? Una maniobra especial que sirve para determinar si hay hiperreflexia, hipersensibilidad, es el clonus. Una flexión brusca del pie sobre la pierna va a generar un rebote, una mioclonía, y eso es lo que se agota. Otra maniobra para evaluar es el reflejo plantar, ya que consiste en el estimular el borde externo del pie, y la respuesta normal es de flexión de los dedos, ¿ya? Y la respuesta normal es de extensión y separación. Esa respuesta normal se llama Babinski y traduce una lesión piramidal. Hay otras maniobras para determinar el reflejo plantar, pero en realidad no siempre son muy usadas. Otro tipo de reflejo, que es un reflejo cutáneo, también es el reflejo cremasteriano, que lo que hace es estimular la cara interna del muslo en su parte superior, ¿ya? Y lo desliza de arriba abajo, y ahí vas a tener que puede generar una contracción del cremaster, y esa es una respuesta positiva. Después de evaluar eso, vamos a evaluar el cerebelo. Ojo, se evalúa solo en niños más grandes que colaboran. Entonces, ¿qué vamos a ver en el cerebelo? Vamos a ver coordinación, vamos a ver metría y vamos a ver diadococinesia. Coordinación, que es capaz de dar positivo o funcionar en la prueba de nariz, de la nariz a su dedo. La metría es la capacidad de medir los movimientos, ¿ya? La fuerza, la velocidad que le voy a dar a un movimiento. Y la diadococinesia es la incapacidad que tiene una persona de realizar movimientos contrarios de manera secuencial. ¿Ya? No hay que olvidarse de evaluar la marcha. Si dicen que si no tuviéramos nada más que hacer una maniobra para evaluar el sistema nervioso de una persona, la marcha sería el ideal. Entonces, hay que ver el niño cómo camina, y eventualmente se le puede hacer esta marcha, que es un pie delante del otro, que se llama marcha entrante. Finalmente, este señor que va a imitar, él lo tiene. That there will be a waddle as the pelvis will actually drop, come back up, drop on the other side, and go back and forth instead of being nice and perpendicular to where it should be to the leg. So again, this is what it would look like if I'm going to walk. As I take this step, the pelvis will drop. I'll shift this way. Ya él está explicando cómo es la marcha de cintura. El examen sensitivo no se hace de forma rutinaria, se hace cuando hay una sospecha de lesión sensitiva, y podemos evaluar tipos de sensibilidad. Táctil dolorosa, eso se va a evaluar el tacto y el dolor. El tacto superficial y el dolor se evalúan a través de estímulos, y lo importante es saber que estas vías van por la vía espinotalámico lateral, y que también hay otra vía para llegar al punto, que es la vía de los cordones posteriores, ya el gas de Gol y de Burdach. Y una vez que
ya han llegado a una estación intermedia, que es la cúpula, de ahí esta parte de la corteza sensitiva se puede hacer consciente la sensibilidad. Y ahí tenemos dos modalidades, que es la grafoestesia o la estereognosia y la capacidad de distinguir 2 puntos. Entonces, las sensibilidades podemos ver la termoalgésica, que es básicamente con un estímulo doloroso, la táctil superficial, una plumita, y hay 2 modalidades de sensibilidades más profundas por los cordones posteriores, que son la posicional y la vibratoria. Ya la posicional es determinar con los ojos cerrados dónde está el dedo, arriba o abajo. Entonces determina la sensibilidad de las arterias. Y como les decía, esta sensibilidad ya más profunda, más elaborada a nivel cerebral, tenemos la grafiestesia, que es la capacidad de distinguir lo que se dibuja en la palma de la mano, la estereognosia, capacidad de distinguir por el tacto los objetos, y la discriminación de 2 puntos, que es la capacidad de distinguir 2 puntos cercanos cuando se hace un estímulo. Ya, no olvidarse que cuando evaluamos la parte sensitiva es importante organizar nuestra respuesta en dermatomas. Eso es la clave, a nivel de qué dermatoma está. No necesitan aprenderse de memoria. Este hombrecito está disponible en todos los textos, etc. Bien, una vez que hemos terminado el examen neurológico, hemos analizado todo, tenemos que emitir un diagnóstico. Esa es la idea. Entonces, en neurología usualmente podemos tener 3 diagnósticos y yo agregaría un cuarto en neuropediatría. Uno es un diagnóstico sindromático, que representa un síndrome, en el fondo un conjunto de síntomas y signos. Todos podemos llegar a un diagnóstico sindromático, ¿ya? Todos, con una buena historia y una buena anamnesis. Síndrome de montoneurona inferior, síndrome piramidal, síndrome meningio, ¿no? Dependerá de los hallazgos y la historia clínica. El diagnóstico topográfico podemos llegar hasta en un 90% de los casos, que implica la localización en el sistema nervioso. Puede ser cerebro, corteza, tálamo, etc. Y el diagnóstico etiológico, que no siempre va a ser posible de reconocer, que implica la causa específica. Por ejemplo, síndrome de meningio, meningitis, ¿cierto? Y como les digo, yo agregar acá un cuarto, que es el diagnóstico del desarrollo. ¿Qué edad de desarrollo tiene el niño? Es fundamental para nosotros, para el contexto de manejo. Bueno, para terminar, no hay que olvidarse que el capital humano es el cerebro. Si cuidamos el cerebro de los niños, estaremos cuidando la humanidad, y eso no hay que olvidarlo.